Muy buenos días, querida congregación. Un saludo muy especial también para todas las personas que siguen estos sermones por el canal de YouTube. Continuamos con nuestra serie de Primera de Timoteo y quiero que nos dirijamos al texto. El texto que vamos a estar desarrollando el día de hoy y durante varios domingos es el texto de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice la Escritura: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Oremos por la palabra. Amado Señor Dios Todopoderoso, tú que eres soberano y gobiernas con todo tu poder, mi Dios. Te pido en este momento, amado Señor, que por favor nos guíes, nos dirijas, amado Señor, y nos permitas, amado Padre, poder estar atentos a tu palabra. Te pido, Señor, amado Padre, por los corazones de las personas que están escuchando esta exposición bíblica, este sermón. Señor Dios, transforma sus vidas mediante tu palabra, Señor. Por favor, te pido que me guardes y sustentes esta predicación, Espíritu Santo, con tu sabiduría y con tu poder. Te pido, mi Señor, no permitas que nos vayamos a contaminar, amado Señor, con filosofías humanas, con pensamientos que salen o surgen del corazón, sino que sea completamente la exposición bíblica, amado Señor, a la cual nos apegamos. Te entrego este momento tan importante y con toda la reverencia, mi Señor. Me acerco el día de hoy a predicar esta palabra. Dios, guárdanos a todos, ilumínanos, amado Señor, guíanos con tu palabra, Espíritu Santo. Este momento lo coloco en tus manos. Amén. Bueno, pues quiero que prestemos una atención especial a estos versículos, ya que vamos a permanecer en este contexto del versículo 18 al 20 durante varios domingos. Y vamos a estar hablando de varios temas que nos muestran este pasaje de las Escrituras. Allí, pues ya llevamos nosotros un par de meses desarrollando el primer capítulo de Primera de Timoteo, y esto nos ha permitido estar siempre bajo el contexto general del libro, y así será pues hasta que lo hayamos terminado de exponer. Estos domingos vamos a estar desarrollando los versículos del 18 al 20, y quiero que empecemos con la primera parte de este texto. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Como cristianos, nosotros somos muy conscientes del marco general en el que debe vivir el pueblo de Dios, practicando una vida piadosa conforme a las Escrituras, en comunión los unos con los otros, practicando el amor, practicando el gozo en nuestras vidas, esforzándonos constantemente por la obediencia en una vida de santificación y todos los matices que la vida cristiana pues debe ser para el creyente. Pero hay un aspecto que muchas veces se deja rezagado desde el estilo de vida del cristiano y que también se deja rezagado a veces desde los púlpitos, o en el extremo opuesto se ha malinterpretado totalmente y ha sido utilizado por el propio Satanás para sus propios propósitos. Y es que la vida cristiana es una guerra constante. Aquellos que han malinterpretado y avergonzado con sus acciones la guerra espiritual, se jactan de la forma en cómo ellos y sus adeptos practican esta guerra contra el enemigo. Pero lo que ellos no saben, o lo que ellos ignoran más bien, es que están siendo usados por el mismo Satanás para cumplir sus propósitos. Pues la guerra, entre comillas, la guerra espiritual que llevan a cabo, pues no está en las Escrituras y ridiculiza al cristianismo. En el otro extremo
como le mencionábamos anteriormente, en el otro extremo de esta guerra real que vive el cristianismo, es como si de alguna u otra manera, desde las enseñanzas o desde los púlpitos o desde el mismo estilo de vida del cristiano, se cauteriza este tema. Es como si se mencionara de maneras muy suaves y casi imperceptibles, y esto genera una actitud ajena a este tema del cual hablan las escrituras recurrentemente. Esto produce un concepto deficiente de la lucha espiritual que implica el amor al Señor Jesucristo. Esto incluso puede producir en las personas que a menudo magnifiquen molestias menores o problemas insignificantes como si fueran de proporciones épicas y como si nadie las pudiera soportar. Y es como el pastor John MacArthur dice al respecto: esto es tan absurdo como un soldado en medio de un violento tiroteo quejándose por tener el uniforme sucio. Entonces tener un conocimiento o una concepción de la guerra espiritual de una manera muy superficial llega a producir esto en la vida de las personas. Pablo está más consciente de la realidad de la lucha espiritual. No solo luchaba contra su carne, como nos lo muestra en Romanos 7, 16 al 17, cuando él dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no solamente con su carne tenía esta lucha, sino también con los deseos del mundo. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Pablo también fue implacablemente atacado por Satanás, como lo indica en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. También podemos ver que tuvo oposición satánica y esta oposición satánica le impidió visitar a los tesalonicenses. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 18. Mientras Pablo resume la introducción de esta carta en los versículos 18 al 19, llama a Timoteo a que luche la buena o noble batalla de la fe contra Satanás. Como a todos los que están en el ministerio, a Timoteo se le llamó a una incesante lucha espiritual. Esa lucha requiere soldados preparados, adiestrados y dedicados. Pablo escribió esta carta con el fin de ayudar a Timoteo a prepararse para las batallas reales. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para oponerse a los enemigos que estaban haciendo daño a la iglesia con sus falsas doctrinas y enseñanzas. Y veíamos que se había despertado y habían proliferado un montón de enseñanzas heréticas sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 1, 4 al 7 y 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Estos falsos líderes estaban en posiciones de poder dentro de la iglesia y Timoteo debía enfrentarlos. Además, estos falsos maestros estaban llevando vidas impuras. 1 Timoteo 1, 4 al 5 o capítulo 5, 19 al 20. Timoteo fue colocado en primera fila de batalla y Pablo le da instrucciones para que termine su tarea con éxito. Pero para poder comprender el alcance de la lucha que Timoteo debía librar y la batalla espiritual que tenemos como cristianos, debemos ir atrás en el tiempo y ver el panorama general de la lucha espiritual. En el nivel más alto de esta lucha está Satanás tratando de contender contra Dios, tratando de oponerse a la voluntad divina. Esta lucha también es a nivel angelical, entre los malvados demonios de Satanás y los santos elegidos ángeles de Dios.
En el nivel humano está la lucha entre hombres piadosos y hombres impíos. Originalmente no había tal guerra, no había tal cosa como el dualismo, como ese dualismo eterno del bien contra el mal, de que siempre ha existido el mal juntamente con el bien. No, ese pensamiento viene del zoroastrismo, que era la religión de la antigua Persia. La Biblia en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo en la creación era bueno. Todo estaba sujeto a su gobierno soberano sin oposición alguna. No había conflicto y ninguna rebelión. Satanás aún no tenía ese título como de Satanás. No era aún el adversario, no era el engañador aún. No se había revelado. Luego ocurrió algo que desde el punto de vista humano es desastroso, pero Dios ya tenía todo bajo control, y es que hubo una rebelión en el cielo mismo. Quiero que podamos desde las Escrituras poder dar un vistazo al plano celestial, y en este punto yo le pido al Espíritu Santo que me contenga de hablar de cosas que no debo hablar para no entrar en el marco de la especulación. Si queremos entender con mayor profundidad el tema, debemos mirar todo el marco general y el principio de los hechos. Como aquel que se rebeló primero contra Dios fue Satanás, tenemos que entender a mayor profundidad lo que la Biblia habla sobre esta criatura, y para abrir nuestra corta explicación sobre esto, quiero citar al teólogo ya fallecido R.C. Sproul, y cito: ahora, una de las cosas que es fundamental que los cristianos entiendan es que Satanás no es Dios. No somos dualistas que creemos en dos poderes iguales y opuestos, uno bueno y uno malo, uno luz, uno oscuridad. Satanás es una criatura, no tiene el poder de Dios, no puede hacer cosas que solo Dios puede hacer, pero tiene más poder y más astucia y habilidad que los humanos. Así que es más fuerte que nosotros, pero mucho más débil que Dios mismo. Es por eso que aquel que es habitado por el Espíritu Santo, por ejemplo, no tiene que temer ser habitado por un demonio o poseído por un demonio, porque más grande es el que está en uno que el que está en el mundo. Fin de la cita. Satanás es una creación de Dios. Él no existía en sí mismo, pues eso solamente es un atributo de Dios. Todo lo que existe fue creado, nada existía eternamente, solamente Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Todo fue creado por Él y para Él. Por medio de Cristo se crearon todas las cosas, y estas fueron hechas para Él. Él mismo creó todo e instituyó los gobiernos angelicales. A esto hace referencia la palabra cuando habla de dominios, principados, potestades. Dios instituye una jerarquía, y esto va a ser muy importante para entender la batalla espiritual. ¿Y qué lugar es el que nos pertenece a nosotros como seres humanos? Pues generalmente el cristiano, dentro del marco cristiano, se tienden a apropiarse de posiciones y de jerarquías que por ahora no les han sido dadas. Retomando nuestro pasaje de Génesis 1:31, dice el Señor: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, ¿Satanás en un principio era bueno? Sí, claro que sí. Sigamos desarrollando el origen de esta rebelión para que podamos entender cuál es la guerra espiritual que como creyentes debemos enfrentar. En algún momento entre Génesis 1 y 2, Dios crea a los seres angelicales. Pues cuando Dios estaba creando los cuerpos celestes que componen el universo, los ángeles ya estaban presentes. Miremos en Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú?, dice el Señor, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Dios identifica a las estrellas de la mañana cantando juntas y a todos los hijos de Dios cantando por gozo con el tiempo de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban? Entonces las estrellas de la mañana no pueden ser estrellas reales. ¿Qué son? Son lo mismo que los hijos de Dios. ¿Y qué son? Pues son los ángeles. Los ángeles ya fueron hechos cuando Dios hizo el mundo. Esa implicación de este texto, los ángeles son llamados Bene Elohim, que significa hijos de Dios. El término hijos de Dios se reserva para aquellos que fueron creados por un acto directo de Dios. Muchos preguntarán, entonces Satanás y los ángeles caídos estaban allí presentes cuando acontecieron todas estas cosas. Claro que sí, solo que aún no habían caído, pues hasta en el sexto día Dios afirma, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el texto de Colosenses 1:16 vemos lo siguiente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El verbo usado para crear es lo que se conoce como un verbo aoristo. Es un verbo aoristo, lo cual significa que en un punto de la historia pasada Dios hizo a los ángeles. Todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo, todos ellos creados por un acto directo de Dios. De hecho, fue su palabra la que los hizo. Su palabra es lo que creó todo y los ángeles no son diferentes a las cosas que Dios haya creado. Las creó mediante su palabra, entonces fueron creados instantáneamente por medio de una palabra hablada de Dios, antes de la creación de los cuerpos celestes, de tal manera que pudieran cantar juntos. Fueron creados con el propósito de servir y glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual los ángeles fueron hechos, para servir y glorificar a Dios, para alabarlo y obedecerlo. Si vamos a Apocalipsis 4:8, las escrituras dicen lo siguiente: y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Hebreos 1 vemos que eso es lo que los ángeles hacen, servir a Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, Hebreos 1:7. Ministros significa sirviendo, sirven con el propósito de Dios, cumpliendo su voluntad, y honran y alaban y lo glorifican. Es difícil para nuestra mente finita poder entender cómo unos seres vestidos de gloria, que se regocijaban cuando Dios creaba las cosas en el universo, se pudieran rebelar. ¿Cómo pudieron dejar su dignidad y abandonar su morada? Dice la palabra, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1:6. Abandonaron su posición, su morada celestial con Dios. Hay muchas preguntas que pueden surgir. Nosotros no podemos dar una respuesta a cómo la tentación se pudo generar en sí misma en la mente de Satanás, pero sabemos que sucedió. Él es el líder de la rebelión. En Mateo 25:41, el Señor Jesucristo habla de Satanás y sus ángeles. Estos ángeles caídos tienen un líder, y este es Satanás. Él lideró una revuelta en el cielo y arrastró con 1/3 de los ángeles que habían allí en la morada celestial. Es decir, él los incitó en contra de Dios, los incitó a rebelarse, y los ángeles, como criaturas con voluntad y personalidad propia, tuvieron la oportunidad de elegir, y 1/3 de ellos eligieron seguir a Satanás. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:3. El dragón no es nada más que Satanás, y las estrellas simbolizan
a los ángeles. En el libro de Job, las estrellas del alba son los ángeles y es utilizado en la misma manera en este texto de Apocalipsis. Esta es una breve introducción del inicio de ese conflicto y de la rebelión, pero es importante para entender el concepto de Satanás y es importante entender que es un concepto real, es un ser personal, vivo, es una criatura que es llamado el diablo. Él es el líder de una rebelión de ángeles que actúa continuamente, llevándose aún en el tiempo presente y se seguirá en el tiempo futuro, hasta el día en que el Señor juzgue el universo. El objetivo del ataque de Satanás y sus demonios es Cristo, su obra redentora y su gloria. Ese es el objetivo del ataque de Satanás. En Apocalipsis 12:5 tenemos este panorama. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. La mujer representa a Israel, y representa a Israel dando a luz al Mesías, que iba a gobernar las naciones con vara de hierro. Jesucristo en su encarnación fue de origen judío, Mateo 1:1, 2 de Timoteo 2:8. A pesar de los esfuerzos del diablo para destruir a Israel y el linaje mesiánico, el nacimiento de Jesús tuvo lugar tal y como se había profetizado en la antigüedad, pues por medio de los profetas. En Isaías 7:14, 9:6, Miqueas 5:2. Vara de hierro describe la coronación de Jesús como rey sobre las naciones del mundo. Apocalipsis 11:15, Apocalipsis 19:15, Salmo 2 del 6 al 9. Su Hijo fue arrebatado para Dios. Esto corresponde a la ascensión de Jesucristo. Hechos 1:9, 2:33, Hebreos 1 del 1 al 3 y 12:2. Y aquí está Satanás tratando de destruir ese plan divino. Y esto se puede ver a lo largo de la historia. Este ha sido el centro específico del ataque de Satanás. Muchas veces trató de corromper a Israel con el pecado o con matrimonios mixtos para anular la posibilidad de una simiente santa. Trató de llevar a cabo un genocidio de los judíos, pero Dios utilizó a Mardoqueo y a Esther para salvarlos. Podemos ver esta historia tan maravillosa en el libro de Esther. Satanás también trató de matar a Jesús mediante la matanza de niños por parte de Herodes, Mateo 2, del 16 al 17. Quiso matar a Jesús cuando la multitud quiso arrojarle desde la cima del monte, Lucas 4, 28, 30. Trató de hacerlo caer en sus tentaciones, Lucas 4:2. Por último, hizo su parte para llevar a Jesús a la cruz, solo para que sus planes se volvieran en su propia contra, pues estaba haciendo la voluntad de Dios, pues con la crucifixión de Cristo se aplastaría su propia cabeza y su poder fue hecho pedazos por la resurrección de Cristo. Satanás y sus ángeles tienen como propósito luchar contra Dios y tratan de oponerse a la voluntad divina. Esta guerra está organizada, es tan organizada esta guerra que se lleva a cabo en varios frentes. Las huestes de maldad están en guerra constante con los ángeles del Señor, que son liderados por Miguel. Y esta guerra angélica tiene un aspecto pasado, presente y futuro. Y aunque esta guerra sea oculta de nuestra vista, no quiere decir que no esté ocurriendo. El aspecto pasado de esta guerra lo podemos ver en las Escrituras en Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En Daniel 10, del 12 al 13, tenemos lo siguiente. Dice las Escrituras: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Más adelante, en el relato, el mismo ángel que está hablando con Daniel le da más detalles de la guerra que se está llevando a cabo. Entonces él dijo:
¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar con el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Dios de hecho cumple su voluntad a través del conflicto angelical. Esto es algo increíble y este ángel dice, tengo que apresurarme para darte mi mensaje para que puedas regresar, para que yo pueda regresar a la guerra. Y cuando termine con este asunto de Persia, Grecia va a venir y voy a tener que pelear también con este. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Te voy a dar la revelación antes de que me vaya, y es verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Estas son palabras de consuelo para Daniel. Y él dice, te voy a decir algo, entre yo y Miguel podemos enfrentarlo. Lo único que necesito es a Miguel. Si estoy allá en la guerra y me veo varado por 20 días, Miguel es el que viene y me ayuda. Y después lo llama Miguel vuestro príncipe, el príncipe del pueblo de Dios. Sabemos que Miguel es un ángel que tiene un rango muy alto dentro del ejército de Dios. Y además es llamado el príncipe del pueblo de Israel. Israel tiene su protector, que es Miguel. Aunque la derrota de Satanás ya se ha dado en la cruz, él continúa aún como león rugiente, pero su destino ya está escrito y se va a cumplir. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. El Señor Jesucristo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Nuestro Señor está diciendo, estoy en conflicto con Satanás, voy a la cruz para ganar la victoria. Nuestro Señor sabía lo que Él estaba haciendo. Él sabía que Él estaba en conflicto con una persona real. ¿Por qué? Porque Él había conocido desde los tiempos de la creación a este ser, a esta criatura, porque Él lo había creado, Él mismo lo creó. Y Él lo conoció a lo largo de este tiempo hasta que Él cayó. Y a partir de ahí Él lo conocía y Él sabía exactamente con quién estaba tratando. Y hay una persona a quien el diablo nunca va a poder engañar y ese es al Dios mismo que lo creó, a Dios. Satanás no puede engañar a Dios, podrá engañar a cualquier otra criatura, pero a Dios que lo creó no lo puede engañar. Esta guerra tiene un aspecto presente y futuro. Miremos en Apocalipsis 12, 7-9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Habrá una guerra futura donde a Satanás ya no se le permitirá el acceso al cielo. Satanás tiene acceso al cielo. ¿Sí sabían ustedes eso? Satanás tiene acceso al cielo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:6. En Zacarías 3 del 1 al 2 tenemos lo siguiente, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Satanás tiene acceso al cielo y por eso se le llama el acusador. Está delante del Señor acusando a los hijos de Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Pero llegará ese día donde se libre aquella batalla futura y él será expulsado junto con sus ángeles y serán expulsados, ya no tendrán acceso al cielo. Entendiendo con una perspectiva más clara el marco general y los inicios de esta guerra, podemos ahora comprender de manera más acertada cómo es que esta guerra afecta a la iglesia y cómo Satanás ataca a la iglesia. En Apocalipsis 12:7, las escrituras nos muestran que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el ataque futuro que realizará Satanás sobre Israel en los días de la tribulación. Pero actualmente Satanás ataca a la iglesia y lo hace de manera personal, así como por medio de su ejército de ángeles caídos y por medio de hombres impíos. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Los ataques de Satanás a los creyentes son a fin de cuentas ataques en contra de Dios y son intentos de estorbar sus planes. Por lo tanto, lo que hagamos en la batalla tiene su reflejo en Dios. Si somos derrotados, Satanás en ese sentido ha sido eficiente con su ataque. No quiere decir que Dios ha sido derrotado, porque a Dios nadie lo puede derrotar. Pero si somos nosotros derrotados en esos ataques que promueve Satanás, de alguna u otra manera Él ha sido eficiente. Cuando obtenemos la victoria, pues su ataque contra Dios es vencido. Lo podemos vencer. Pero vamos a mirar el otro sermón, cómo es esa lucha y cómo es que podemos hacer que Satanás huya de nosotros. No poniéndonos mano a mano contra él, ¿no? Eso es una falsa enseñanza. A la luz de esto, Pablo exhortó a Timoteo a que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo, 2 Timoteo 2:3. Para ser victoriosos en la batalla, debemos entender de qué manera ataca Satanás a la iglesia en la actualidad. Porque como Pablo dice en 2 Corintios 4, del 3 al 4, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos ignorar las maquinaciones ni los ataques de Satanás. Satanás ataca constantemente al pueblo de Dios, a sus hijos, a la iglesia. Satanás constantemente está en un ataque. Y quiero que miremos 5 puntos de cómo es que ataca Satanás a la iglesia. En primer lugar, Satanás ataca a la iglesia cegando la mente de los incrédulos al evangelio, alejándolos así de la verdad y de la iglesia. ¿Qué si nuestro evangelio está aún encubierto? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 3 al 4. Satanás logra esto gracias a la ignorancia, gracias a la religión falsa, al orgullo, a la concupiscencia y a la maldad que resulta de su dominio sobre el sistema del mundo, sobre el sistema mundial. Él lo logra promoviendo todo este tipo de cosas en su sistema, porque en últimas Él es el que está aquí en este mundo, engañando, torciendo, haciendo toda una cantidad de cosas y extendiendo una cantidad de redes con sus secuaces, llamémoslo así, y engañando el mundo, y lo logra de esa manera. Es como en la parábola de la semilla. Cuando la semilla cae en el camino, vienen inmediatamente las aves y se llevan la semilla, se comen la semilla. Y nuestro Señor Jesucristo nos hablaba que esto es Satanás que viene y arrebata de sus corazones la palabra. No deja que la palabra ni siquiera penetre allí en sus vidas.
En segundo lugar, Satanás intenta abrumar a los que ya creen para lesionar y destruir la credibilidad de su testimonio. Un ejemplo claro de ello lo vemos en Lucas 22:31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, no eres un obstáculo para Satanás. Tú no eres un problema para Satanás. Satanás es más poderoso que tú, Simón. Él puede zarandearte como a trigo. Sin embargo, al mismo tiempo, las Escrituras nos dicen que si resistimos a Satanás, él huirá de nosotros. Y de nuevo, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás quería destruir la fe de Pedro, quería que Pedro desertara de la fe. Si Satanás hubiera tenido éxito, Pedro hubiera sido inservible para la obra de Dios. Pero la soberanía y la gracia divina son mayores que el diablo y que cualquiera de sus ataques. Pedro, al experimentar este tipo de ataques en carne propia y consciente de la protección de Dios, escribió: vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Pero también, teniendo muy presente el ataque de Satanás hacia los creyentes, exhorta a los cristianos a permanecer velando. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, a la cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:8. Satanás ataca a los creyentes tratando de destruir su fe y su confianza en Dios, dejándolos de esa forma ineficientes para la batalla. Pero cuando un creyente en el cual mora el Espíritu Santo resiste a la tentación, ese león feroz que viene a devorar sale huyendo. No debemos atribuirle más poder del que le ha sido designado por Dios, pues dentro de algunos marcos cristianos se le atribuye más poder a Satanás del que realmente tiene, pero debemos ser conscientes de su actividad. Él es tentador, es el engañador, es el acusador, y así como Pedro nos exhorta, debemos velar y no bajar guardia, pues sus ataques están dirigidos hacia el pueblo de Dios. En tercer lugar, Satanás ataca a la iglesia al atacar el matrimonio y a la familia. El tema del matrimonio no es ajeno en las Escrituras. Vemos en Efesios 5, del 22 al 25, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No vamos a estudiar estos textos a profundidad, pero reflejan un mandamiento. No es una alternativa, es un mandato divino. Y además refleja un matrimonio sano y bíblico. Un matrimonio ejemplar donde Cristo es la cabeza. Y tanto el hombre como la mujer entienden muy bien sus diferentes roles. No existe bíblicamente cosa tal como desigualdad de género. Eso es un término creado por la sociedad, tratando de desacreditar los roles del hombre y de la mujer y tratando de poner en tela de juicio los mandamientos de Dios. El hombre y la mujer siempre han tenido la misma igualdad ante Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Antes de la caída, los dos gobernaban
según el orden establecido por Dios. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Génesis 2:18. Este gobierno tenía y tiene un orden, sin que el hombre sea más que la mujer o viceversa. Y después de la caída, tanto el hombre como la mujer siguen en igualdad de condiciones. A cada uno se le dieron sentencias particulares dependiendo sus roles y sus funciones. Génesis 3, 16 al 19. Y también tuvieron un castigo en común, que es la muerte causada por el pecado. Génesis 3, 22 al 23. Tanto hombres como mujeres por igual necesitan al Salvador, necesitan el perdón de sus pecados. Discursos baratos sobre la igualdad de género y que la Biblia es machista y que el hombre es más que la mujer según la Biblia, y bueno, tantas cosas que salen dentro de los marcos teológicos liberales, salen una cantidad de cosas alrededor de esto, tratando de promover de alguna u otra manera el feminismo, hace que este tipo de situaciones y de mensajes y discursos baratos desvíen el verdadero mensaje del Evangelio, que es Cristo, y que tanto hombres como mujeres, en igualdad de condiciones, el ser humano necesita a Cristo y necesita el perdón de sus pecados, porque si no, serán condenados por la eternidad. Y ese es uno de los ataques de Satanás al diseño divino del gobierno en la familia y en el matrimonio. Satanás quiere destruir el modelo bíblico de la familia, y todo este tipo de pensamientos de la corriente modernista distraen de la verdadera necesidad a la humanidad de un Salvador a causa de sus pecados y transgresiones, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay distinción. Siempre se nos muestra una igualdad de condiciones para cada uno, tanto hombres como mujeres. La desigualdad de género bíblicamente no existe. Lo que existe es una diferencia de roles y funciones entre hombre y mujer. Pero eso ha sido establecido según el orden divino desde la creación. El ataque a la familia y al matrimonio va mucho más allá. Satanás quiere destruir el modelo establecido por Dios, y con sus engaños siembra en la sociedad todo tipo de filosofías, pensamientos feministas, machistas, de libertad de género, de filosofía liberal, torciendo el modelo bíblico del matrimonio. Pero su ataque en últimas se dirige a Dios, a su santa voluntad. Los matrimonios y las familias fuertes son un requisito previo para una iglesia y un testimonio saludables. Al atacar estas instituciones, Satanás debilita a la iglesia. La subida vertiginosa de divorcios, las iglesias que abrazan la ideología de género, el movimiento feminista en la iglesia y dentro del marco familiar, y otros problemas conocidos entre los cristianos, porque esto ya se metió en el cristianismo, todo esto que se ve en la actualidad indica visiblemente el ataque de Satanás en estas áreas. En cuarto lugar, Satanás ataca la iglesia a través de sus líderes. Pablo le dice a Timoteo que los líderes deben reunir varias condiciones para ocupar ese lugar de liderazgo. De otra manera pudieran caer en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Timoteo 3:7. No hay otros a quienes Satanás quiera destruir con mayor fuerza que a los líderes en las iglesias. Esa es una tarea en la que Satanás está verdaderamente comprometido y ataca de múltiples maneras, ya sea por el pecado sexual, el orgullo, el materialismo, el autoritarismo en las iglesias. Los resultados de este tipo de situaciones para las iglesias son trágicos. Cuando se destruye a los pastores, se dispersan a las ovejas. Hay un ataque directo hacia los pastores, hay una tentación directa que Satanás lleva con bastante fuerza ante los líderes de la iglesia. Pero también, ese es el ataque directo allí con Satanás tentando y
y tratando de hacer caer a los líderes, pero también en muchas ocasiones este ataque se lleva también dentro de las mismas congregaciones, buscando debilitar el liderazgo y los propósitos de Dios, que tiene con el ministerio y con la guía de la iglesia. Cuando una congregación se esfuerza por ser bíblica, los ataques del maligno llegan para tratar de colocar duda en los corazones sobre la legitimidad de la palabra. E incluso cuando las diversas situaciones dentro de la congregación se llevan de manera bíblica, el ataque puede venir en colocar la duda y deslegitimizar ese actuar bíblico con desacuerdos, porque siempre va a haber desacuerdos, siempre va a haber alguien o personas allí que no están de acuerdo con la manera de llevar las cosas bíblicamente. Y estos desacuerdos no son sustentados bíblicamente, sino que son sustentados con pensamientos propios surgidos del corazón humano, despertando oposición al liderazgo y a los mandamientos bíblicos. Dentro de las congregaciones, Satanás va a usar personas y situaciones para desestabilizar a la iglesia. El orgullo es uno de los factores con los que más trabaja el enemigo. Recordemos que él fue orgulloso y la soberbia que él alimentó fue lo que lo corrompió y fue lo que le hizo rebelarse en contra de Dios. Cuando en una iglesia se están haciendo las cosas bíblicamente, se está exponiendo la palabra de Dios como se debe hacer, dándole toda la gloria a Cristo, siendo Cristo ese eje central, toda la gloria es para Él, para Dios. Cuando se está llevando un gobierno bíblico dentro de la congregación, cuando se defiende la doctrina, cuando se eliminan y se sacan esas falsas enseñanzas, cuando la corrección y la disciplina bíblica se llevan a cabo y hay oposición en algunos corazones por causa del orgullo y la soberbia, sin permitirse un sometimiento a la autoridad de la Biblia y al liderazgo de la iglesia, este tipo de personas se convierten en instrumentos de Satanás para realizar su ataque desde dentro. Es muy común que Satanás utilice a los inconversos que hay dentro de la congregación, pero también puede utilizar personas que son cristianos débiles e inmaduros para sus propósitos. Un claro ejemplo de ello lo vemos en las Escrituras. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 21-23. Pedro no era un inconverso, él era creyente, pero en un momento de debilidad y de no lucidez bíblica, Satanás lo utilizó como tropiezo, pues es lo que Satanás siempre va a querer hacer, evitar que se cumpla la voluntad de Dios. Cristo les estaba hablando acerca de lo que iba a acontecer y que era necesario que él padeciera, muriera y resucitara. Pero Satanás, para oponerse a la voluntad divina y para estorbar los planes de Dios, utilizó en ese momento a Pedro. Pero nadie engaña a Dios. Y Jesucristo en ese momento le reprende. Cuando una iglesia establece bases bíblicas fuertes y es obediente a las Escrituras y se esfuerza constantemente por ello, Satanás va a utilizar ataques externos e internos para que esto no se lleve a cabo, atacando la doctrina bíblica desde los pensamientos y emociones que surgen desde el interior de algunas personas para razonar como hombres y no como la Escritura lo establece. El Señor Jesucristo le dice a Pedro: porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por esto y muchas más formas en cómo ataca Satanás, debemos, como dice Pablo,
Como dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:8. Debemos cuidarnos. Por favor, debemos cuidarnos de convertirnos en instrumentos de Satanás dentro de las iglesias o caer ante los ataques del enemigo por falta de velar y de no llevar una vida de entrega al Espíritu Santo. Por eso el ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento, pues si somos llenos con Él, Él gobernará cada aspecto de nuestras vidas y tendremos la fortaleza necesaria para resistir, y de esa manera el diablo huirá. En quinto lugar, Satanás ataca a la iglesia a través de los falsos sistemas religiosos. El cristianismo liberal, las sectas constantes que se están levantando, las religiones del mundo y el humanismo son la amenaza constante con la que la iglesia debe lidiar. Los líderes de estos movimientos, al igual que su padre Satanás, se visten como ángeles de luz, tal como nos lo dice 2 de Corintios 11, el 14 al 15. El tipo de doctrinas y enseñanzas que promueven son aterradoras. Dice la palabra, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. La iglesia constantemente está siendo bombardeada con este tipo de errores y de doctrinas de demonios, como Pablo las llama en 1 de Timoteo 4:1, que al final son lanzadas por Satanás para trastornar la sana doctrina que es en el conocimiento de Cristo, oponiéndose al crecimiento de la iglesia. El ataque de Satanás a la iglesia, a los hijos de Dios, es un ataque real. Y por eso Pablo le da el mandato a Timoteo de pelear esa buena batalla, de militar, de ser un soldado de Jesucristo. Teniendo un mayor panorama de la guerra espiritual, de cómo se originó, de cómo es, de cómo es este ataque, de cómo se llevó a cabo esa rebelión angelical, y conociendo las formas en las que Satanás ataca en la actualidad, abrimos paso para el siguiente sermón, donde bíblicamente estudiaremos cómo debe defenderse la iglesia de estos ataques del maligno y cómo es que realmente, bíblicamente, debemos pelear la buena batalla. Quiero que oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias infinitas te doy, amado Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por permitirnos, amado Señor, exponer tu palabra, mi Señor. Gracias, amado Señor, y te pido que permitas, Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que realmente nos podamos apropiar de la exposición bíblica, mi Señor. Que seamos conscientes, amado Señor, de la realidad espiritual que hay alrededor de nuestras vidas. Que podamos entender, amado Dios, que sí, Satanás está allí como ese león rugiente y que debemos estar fuertes y velando, pero que si resistimos, amado Señor, Él huirá de nosotros. Amado Señor, te pido por todas las personas, Dios Santo, que están en la congregación, que escuchan este mensaje, y pues por las personas en las iglesias, amado Dios, para que los fortalezcas tú con tu palabra, para que seas tú, amado Señor, llevándolos a la verdad. No vayas a permitir, amado Señor, amado Padre, que nos vayamos a convertir en mensajeros de Satanás dentro de las iglesias. Oh, amado Señor, dentro de Tierra Deseable, no permitas eso, Espíritu Santo.
Dios, guárdanos de todo eso y guarda los corazones de aquellos que son realmente cristianos, pero que están débiles y que son inmaduros, Dios. Solo mediante tu palabra, solo mediante, Dios, tu santo poder, estas personas pueden ser transformadas. Te pido por ellos, amado Señor, y te pido por el liderazgo en la iglesia. Y te pido por el liderazgo en la iglesia en general, no solamente aquí en Tierra Deseable. Guarda a los líderes, maestros, pastores, a los ancianos de las iglesias. Guárdanos, guárdanos, mi Señor, fortalécenos en tu palabra. Guíanos cada vez a un mayor entendimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, mi Señor. Por favor, guarda tu iglesia a nivel mundial, amado Padre. Guárdanos y permítenos entender bíblicamente la manera correcta de hacerle frente a estos ataques malignos. Pues al final sabemos, mi Señor, que la victoria es tuya y sabemos la derrota de Satanás. Pero aún así está allí atacando y atacando a las congregaciones y atacando a tus hijos. Permítenos entender la manera correcta de poder hacerle frente, mi Señor. No permitas, amado Dios, que el orgullo y la soberbia inunde los corazones de las personas, que apartándose de la doctrina bíblica y de las verdades bíblicas, actúan en rebeldía y en desobediencia. Por favor, Señor, te lo pido de todo corazón. Amado Dios, toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén.